Buen día, profe. Buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Esperen que sigo admitiendo gente, démosle 2 minutos. Bien. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, a ver, los pongo un poquito en tema sobre cómo va a ser el final, antes que nada, que vean cómo va a funcionar esto, nos pongamos de acuerdo, sepan y después deciden. Hacemos como siempre, el día lunes, antes de las 9:30 de la mañana, yo igual se los voy a mandar por plataforma, me van a enviar el presente. A partir de las 10 de la mañana les va a llegar un mensaje diciéndoles el horario y el link para conectarse. Sean puntuales, por favor. Si no se presentan en su horario y tienen algún problema, me lo hacen saber. Y la idea es, el examen va a ser en coloquio, es decir, son grupos de 4 o 5 alumnos, preguntas muy puntuales, tienen que estudiar todo, ahora vamos a repasar si quieren lo que entra y lo que no entra, preguntas muy puntuales, aquellos que yo veo que saben aprueban, no me extiendo demasiado, a los que no saben trato de darles la oportunidad, pero si no saben, no saben. En general mi idea no es reprobar alumnos, sino que en todo caso si les va mal les pongo ausentes, después rendirán como remanentes. Pero bueno, yo estimo que voy a estar tomando exámenes todo el día porque son bastantes ustedes. Así que van a tener diferentes horarios. Yo les voy a enviar el link, en el horario que les toca estén, si tienen alguna complicación, si hay alguno que por algún motivo necesita que le tomen un horario especial, me lo hace saber antes, así puedo organizar bien. En realidad me lo hace saber en el momento que le dan el presente. Tengan en cuenta, chicos, que esto no es el parcial, no es un multiple choice, no es algo... Acá entra toda la materia, acá entra todo lo que se dio en clase. Aquel que vino a recuperatorio conmigo, ¿tengo a alguien acá? Sí. Estefanía, ¿no? Hola, profe, buen día. Bien. Se toma lo que se dio en clase. A ver, no para asustarlos, pero el recuperatorio vinieron 6 personas, aprobó una sola, el resto realmente no habían estudiado. Pensaban que iba a ser... O sea, tengan presente, es decir, Estefanía, vos le puedes decir que no tomé nada que no haya dado en clase, pero yo... tampoco se piensa... Sí, a mí me gustó la modalidad de coloquio porque te da la posibilidad de ampliar el tema, pero bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, yo me trabé ahí en la de Beto, pero por ejemplo no me dejó terminar cuando yo quería decir que estaba la excepción, o sea, también tenían la posibilidad la asamblea de abstenerse y sí se aprueba, y esa oración no la pude terminar y la dijo mi compañera, pero bueno, está bien. El tema es que generalmente uno en un coloquio sabe las respuestas de los otros, pero no sabe las propias en general. Entonces hay uno que le preguntan a otro y empieza a levantar la mano, todos empiezan a saltar, pero cuando les toca la de uno no la responden. Pero bueno. Bueno, a mí me quedó la duda de la primera parte del parcial. Sí me acuerdo que entra todo lo que es poderes legislativos. Ahora revisamos. Eso me quedó incompleto la primera parte. A eso vamos. Temas del parcial. Primera parte, obviamente, definición de derecho.
que sepan distinguir el aspecto objetivo, el aspecto subjetivo del derecho, que sepan definir cualquiera de las 4 fuentes de derecho que vimos en clase, y obviamente que sepan distinguir lo que son simple, con una definición simple, las 3 corrientes de origen del derecho, que es iusnaturalismo, positivismo y realismo jurídico. Iusnaturalismo, con que entiendan la diferencia entre lo que es el iusnaturalismo teológico y el iusnaturalismo racional, alcanza. No se compliquen tanto con el texto de Nino, el texto de Nino les sirve para apoyarse, pero con eso alcanza. Positivismo, con que sepan definir la definición de Kelsen, que les di yo en su momento, o la estructura que da Kelsen a la definición del positivismo, como norma jurídica, que todo aquello que solamente aquello que está plasmado en una norma jurídica, etcétera, con las 3 características que tenía esta norma jurídica para ser válida. Acuérdense, emanada de autoridad competente, que haya cumplido un procedimiento y que tenga un contenido punitivo, sancionatorio. Con eso alcanza, es decir, no se puede, acuérdense, la emanada de autoridad competente quiere decir básicamente que obtiene su legalidad, a ver, en lo que dice Kelsen es que obtiene su legalidad o es válida porque no se opone o porque obtiene su validez de una norma que está por encima. A eso me refiero en esta definición. Que no se oponga a una norma superior o que obtenga su validez de una norma superior, que cumpla con un procedimiento y que tenga contenido sancionatorio. Y el naturalismo, ya saben, las 2 corrientes. ¿Qué más? Ya después, cuando empezamos a tocar Constitución Nacional, no vamos a hablar de la parte histórica previa al 53. Cuando hagan Constitucional profundizado lo van a ver. Pero sí, obviamente, me interesa que sepan definir estos 3 momentos constitucionales. ¿Por qué hablamos de Constitución 1853-1860 y no hablamos de que hubo una Constitución en el 53 y otra en el 60? Acuérdense que la Constitución del 53 no se podía modificar por 10 años, a su vez, si hubiésemos entendido la del 60 como una modificación o una reforma constitucional, se tendría que haber cumplido el procedimiento que se establecía para la reforma, por eso se entiende que es un único procedimiento, 53-60, y cada uno de esos 3 momentos constitucionales, los tipos de derechos que incluyeron. Sí, quizás les voy a decir, me dicen, bueno, derechos civiles. Bueno, por ejemplo, ¿qué? Derecho civil. Derechos de los de segunda generación, derechos de la seguridad social, derechos del trabajador, por ejemplo, ¿cuáles? Les puedo preguntar determinado derecho a qué momento constitucional corresponde. Supremacía constitucional, ¿qué es este principio? Acuérdense, Constitución Nacional, límite positivo y negativo del ordenamiento jurídico, fija lo que se puede y lo que no se puede, y ninguna norma que esté por debajo de la Constitución Nacional puede ir en contra de ella. Eso también va dentro del principio de supremacía constitucional. Vamos a hablar de control de constitucionalidad. Acuérdense los 2 sistemas, centralizado o difuso. Vamos a hablar quizás brevemente de Marbury versus Madison. ¿Qué me interesa de Marbury versus Madison? Que sepan decir la visión objetiva del fallo, no todo lo que hubo por detrás, sino que había una norma que permitía que interviniese la Corte Suprema de los Estados Unidos para dirimir una situación, y esa norma había sido dictada después de la Constitución y otorgaba mayores facultades que las que daba la propia Constitución. ¿Estamos? Con lo cual, lo que ocurrió fue que se declaró inconstitucional la norma que le daba el poder de intervenir a la Corte Suprema, porque había sido dictada por encima de la Constitución Nacional. Declaraciones de derechos y garantías. Vamos a ponerle énfasis principalmente en lo que son las garantías del debido proceso o las garantías del proceso penal, que están en el artículo 18, lo que es la garantía de, o lo que es el principio de legalidad y el principio de reserva. Sepan definir principio de legalidad, sepan definir principio de reserva. Principio de legalidad empieza en la primera parte del artículo 18, nadie podrá ser juzgado sino en virtud de una ley previa al hecho que se le imputa, y se complementa con la segunda parte del 19, mientras que el 19
y esto yo les recomiendo, el 19 es la primera parte del artículo 19 de memoria. Las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral y al orden público ni perjudiquen a terceros quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Si no se le acuerdan de memoria, no le pueden faltar elementos. Acciones privadas no pueden ofender la moral, el orden público, no pueden perjudicar a un tercero. Y si eso ocurre, si no ofenden la moral al orden público o no perjudican a un tercero, no puede intervenir la justicia, quedan reservadas a Dios en el aspecto general. Es decir, es mío, es un tema íntimo. ¿Está? Acuérdense que esto se complementa con la garantía de inviolabilidad de domicilio y la correspondencia. En cambio, lo que es el principio de legalidad se complementa con ¿qué? Acuérdense que teníamos este otro criterio respecto de el principio de irretroactividad de la ley. Que una ley no podía ir para atrás. Va de la mano de este principio de legalidad. Excepto cuando esta ley nos beneficia más. Principio de legalidad, principio de reserva, pues puedo llegar a preguntar. Fallo Caballeros de la Noche, muy brevemente, acuérdense, no les voy a preguntar todo el fallo, sí que sepan qué pasó y cómo se definió. O Ponseti y Balbín, que es lo que vimos en clase. Mecanismo de garantía del 43. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Son herramientas que nos permiten defender los derechos, nuestros derechos constitucionales de forma rápida, siempre y cuando no haya medios mejores o más, o que sean más óptimos para esto, ¿se entiende la definición? Más idóneos, como dice la Constitución Nacional. Y estos tres mecanismos, habeas corpus, habeas data, amparo y obviamente el amparo colectivo también. Profe. Sepan definir para qué derechos sirven. Sí, Valentina. Con respecto a los artículos, vos dijiste que teníamos, por ejemplo, que el 19, la primera parte es saber de memoria. ¿Lo mismo cuenta para los demás o con explicarlos y que esté todo y va? No, yo les recomiendo, yo no digo sepan lo de memoria, yo les recomiendo que lo sepan de memoria porque en esa definición de dos párrafos, de dos líneas, tienen todos los elementos que necesitan para definir el principio de reserva. No digo que es obligación. Lo que te digo es, en esa definición dice acciones privadas, algo privado, que no ofenda a tal cosa, tal otra, ni perjudica a tal otra, listo, es íntimo, queda reservado a Dios, no puede intervenir el Estado. Entonces, por eso le digo que la mejor forma es aprender de memoria en el sentido de aprender de memoria, no estudiar de memoria y que no les quede nada. ¿Está? Los otros artículos, no estoy pidiendo artículos de memoria, les estoy pidiendo, si yo les hablo de amparo, mientras que ustedes sepan que los mecanismos de garantía se van a aplicar siempre que no haya uno que sea más idóneo. Cuando hablo de más idóneo, quiero decir que, por ejemplo, en el caso del amparo, si yo tengo una desaparición forzada de personas, una desaparición de personas, el medio más idóneo va a ser el habeas corpus, no va a ser el amparo. Si yo tengo que ir por un juicio ordinario, el juicio ordinario va a ser el medio más idóneo, no va a ser el amparo. Pero si no hay algo mejor, va a ser el amparo el medio. A eso me refiero con idóneo. A eso se refiere la Constitución con idóneo. Y sí, y acuérdense, dijimos, habeas corpus protege de determinados derechos, básicamente la libertad ambulatoria y el de las personas que se encuentran detenidas. Habeas data es el derecho a los datos, a la protección de mis datos personales, etcétera, etcétera, como lo hablamos en clase. Amparo colectivo ampara los derechos de tercera generación. Y el amparo, todo el resto siempre que no haya uno mejor, que puede ser cualquiera de los tres que les nombré recién, o puede ser la necesidad de hacerlo por un juicio común, un juicio ordinario. A eso me refiero con idoneidad. Pero si no entra dentro de esto, amparo. Podemos ir por el amparo. Y cuando hablamos de amparo, vamos a hablar de Siri y vamos a hablar de COT. Les puedo preguntar Siri, les puedo preguntar COT. Y esto es lo fácil, chicos, hasta ahora. En lo que es el tercer bloque, sí. Entra artículo 1 de la Constitución.
régimen representativo, republicano y federal. Sepan definir los tres regímenes. Los tres regímenes, ¿qué son? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es representativo? ¿Por qué es republicano y por qué es federal? Representativo, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Republicano, acuérdense, en este siempre se traban. Hay división de poderes, o el poder está dividido, mejor dicho. Hay elección popular de los representantes, hay periodicidad en el cargo que se ocupa, hay responsabilidad por el ejercicio de estos cargos, hay igualdad ante la ley, hay transparencia, está en el libro, chicos, léanlo. Federal, acuérdense de definir el sistema federal por cómo está repartido el poder. En el caso de un sistema federal es las provincias y el pueblo, a su vez, quienes le dan el poder a la nación. No es la nación la que reparte el poder, sino que el poder está en las provincias y son las provincias las que le dan el poder a la nación. ¿Qué más? Sí, artículo 39 y 40, puedo preguntar las formas, cuando hablamos de régimen representativo, acuérdense que están las excepciones del 39 y del 40. Sea una consulta popular, sea un plebiscito, sea una iniciativa popular, esas son formas. Cuando le digo, ¿hay alguna forma, hay algún caso donde no ocurra esta representatividad exclusiva? Y ahí podemos hablar de las formas de democracia semidirecta, que son las del 39 y las del 40. De la segunda parte, obviamente se les puede preguntar por cuáles fueron los motivos que dieron inicio al surgimiento de los derechos humanos, como invención de la modernidad, básicamente. Acuérdense, Segunda Guerra Mundial, genocidio, todo lo que fue la toma de conciencia internacional respecto de esto, cuándo se crea la ONU, por qué se crea la ONU, cuáles son los fines, son los primeros artículos de la ONU, solamente, a ver, que me sepan nombrar los órganos, principalmente quién integra la Asamblea General, quién integra el Consejo de Seguridad, cuántos miembros tiene, quiénes son estos miembros. En general, en el Consejo de Seguridad les voy a preguntar quiénes son los miembros permanentes, no los rotativos que van cambiando, ¿no? ¿Qué facultades tienen estos miembros permanentes, más allá de su permanencia? Acuérdense, definir lo que es el derecho a veto. ¿Para qué sirve este derecho a veto? No más que eso respecto a los órganos de la ONU. Les puedo preguntar la diferencia entre lo que fue el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué si son dos pactos que salen juntos se aplican por separado? Y acuérdense por qué se daba esto. Que unos tienen una aplicación inmediata mientras que los otros son progresivos. En todo caso, les puedo hacer identificar algún derecho que esté adentro de alguno de esos dos tratados. OEA, se les puede preguntar, que ahora justamente con este tema vieron que ahora se puso muy popular el tema respecto de la OEA, respecto del conflicto con Bolivia, etcétera. La OEA intervino de una forma, ahora interviene de otra, dice unas cosas, después dice otras, no dejan de ser órganos políticos. También está muy en discusión el tema de si lo que pasó presuntamente en Bolivia constituye en cuanto a la intervención de Argentina, ¿no? Si podría constituir un crimen de lesa humanidad, un crimen de genocidio, son todas cosas que deben tener frescas ustedes y que las dejo a ustedes para que evalúen si es así o no, si son crímenes de guerra, si son crímenes contra la paz, qué es, lo dejo a su criterio. Pero básicamente de la OEA me interesa cuáles son los dos pactos principales que constituyen la OEA, que sepan nombrarlos, que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica. Después, ¿a quién se le aplica qué? Es decir, acuérdense que aquellos que firmaron la Declaración Americana la firmaron todos, el Pacto de San José de Costa Rica no todos, o sea que básicamente solamente el Pacto de San José de Costa Rica, los que firmaron el Pacto de San José de Costa Rica se les va a aplicar los dos, y los que no lo firmaron solamente se les va a aplicar la Declaración Americana. Error muy común en todos por falta de lectura o por falta de estudios en el examen.
Le pregunté cuáles de todas estas eran las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le puse como respuesta las funciones de la Corte, y todos me pusieron funciones de la Corte, sin leer. O sea, ojo, creo que les puse la función contenciosa, contenciosa, consultiva y la de dictar medidas cautelares, que son funciones de la Corte, no de la Comisión. Era la respuesta correcta, la que ninguna era correcta, exactamente. Sepan las funciones de la Corte, sepan las funciones de la Comisión, sepan que un individuo para llegar a la Corte solamente puede llegar a través de la Comisión. Les puedo preguntar Bulacio, les puedo preguntar Opinión Consultiva Guatemala, que es lo que vimos al respecto. Y después tenemos, que me importa, definición de tortura. La definición de tortura, acuérdense que la tienen. El tratado específico, artículo 1. Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en ese sentido podemos hablar del protocolo facultativo, que les puedo preguntar qué es un protocolo facultativo. Seguramente les voy a preguntar qué es un protocolo facultativo, que acuérdense que es como una especie de tratado firmado dentro del tratado, que da más extensión a este tratado. Lo tienen definido en la clase, en el texto sobre el protocolo facultativo de la tortura. Ahí les explican qué es un protocolo facultativo. También le puedo preguntar qué es una reserva a un tratado internacional. Y después, en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales en el ámbito de nuestro país, vamos a hablar seguramente, otro motivo que dio confusiones tanto en el examen como en el recuperatorio a varios, la diferencia entre la primera interpretación que hace la Corte en el Mejián con Neustadt y la segunda interpretación que hace la Corte en el Mejián con Sofovich. Acuérdense, en primer lugar, dijo que los tratados internacionales eran programáticos. Programáticos, es yo programo algo. A ver, entiéndanlo, traten de grabárselo de esta forma. Yo les pregunto, ¿qué quiere decir que son programáticos? Yo programo algo, es decir, firmo el tratado, pero hasta que yo no haga la ley como país, ese tratado no lo voy a poder aplicar. ¿Tá? Eso significa que son programáticos. Esa fue la primera interpretación que hace en el Mejián con Neustadt. Mientras que en la segunda interpretación, en el Mejián con Sofovich, dice que son operativos, y que son operativos, que algo es operativo, es algo que funciona, que anda, ¿tá? Que opera. ¿Y qué quiere decir esto en este caso? Que los tratados internacionales que firma el país desde el momento que los ratifica no necesitan una ley interna para funcionar. Si la tienen, es un tema del país. ¿La pueden tener? Sí, la pueden tener. Pero si el país reconoce que las personas tienen determinados derechos, después no puede no hacer una ley, no puede hacerlos depender de una ley, sino que estos derechos las personas lo tienen. Eso es lo que les dice. Eso quiere decir que sea operativo. Las personas lo tienen, y si el Estado no regula, será la justicia quien regula cómo se van a aplicar estos derechos. ¿Está? Gran confusión en los exámenes, en todos. No en todos. Por último, de los core crimes, lo que me importa son que sepan definir genocidio, que sepan definir lesa humanidad. No se pongan nerviosos y piensen. Yo les puedo dar un ejemplo, piénsenlo antes de responder. Si ese ejemplo es genocidio, si ese ejemplo es lesa. Genocidio tiene que tener estos 5 elementos, es decir, ir dirigido en pos del exterminio de un grupo. Exterminio. Voy a exterminar un grupo, total o parcialmente, pero lo voy a exterminar. Por eso les vuelvo a decir que si escuchan aquellos que hablan del tema de Bolivia, para mí hay un crimen de lesa, y dentro de Bolivia, no sé si es extensible, pero no hay genocidio. He escuchado periodistas hablar, bueno, pero para que haya lesa humanidad, y hasta confunden los elementos dentro de la lesa humanidad.
meten cosas de genocidio dentro de ESA, hacen un choclo que evidentemente es una cuestión de leer el Estatuto de Roma y nada más. Genocidio, voy a exterminar un grupo, pero con eso no me alcanza. Este grupo tiene que tener una de las 4 características: raza, etnia, religión o nación. Es raza, etnia, religión o nación. No es grupo político, no es grupo cultural, no, raza, etnia, religión o nación. Acuérdenselo, grábenselo. ¿Está? Mientras que el de ESA es mucho más amplio. Entonces, cuando yo les dé un ejemplo, piensen si tiene estos 5 elementos: exterminio y ir dirigido a un grupo que cumpla con cualquiera de estas 4 características, estamos en genocidio. Si no, no. ¿Está? Si yo persigo a un grupo religioso, no estoy en genocidio. En general, igual los exámenes estuvieron bien, pero después en los recuperatorios no estuvieron bien aquellos que rindieron con esas preguntas. Listo, esto fue un repaso general de todo lo que va. Ahora pregúntenme lo que me quieran preguntar. Profe, yo tengo una pregunta. Usted nombró la división de los poderes solo cuando desarrollamos el régimen republicano. Pero la división de los poderes, así como poder ejecutivo, legislativo y judicial, separados y desarrollarlos uno por uno, no lo va a tomar, tipo los requisitos que hay que hacer para ser senador, diputado, las sesiones, los requisitos para ser presidente. No, es más, ni siquiera les hablé del proceso de sanción de leyes, que es un tema que sé que se les complica bastante. Claro. División, y no es división de poderes, es división del poder. El poder es uno solo, y lo que habla cuando definimos el régimen republicano como tal es que este poder, para ser republicano, tiene que estar dividido. No lo puede tener una sola persona. Salimos del autoritarismo y salimos de la monarquía autoritaria y pasamos a un régimen republicano, cosa pública, es decir, donde para que se eviten abusos, este poder tiene que estar dividido. No es división de poderes, sino que el poder tiene que estar dividido. Eso es lo que quiere decir, a eso apunta, nada más. Ni siquiera tiene que ser ejecutivo, legislativo y judicial. Eso así es en nuestro país, pero no necesariamente tiene que ser de esta forma. Okay, gracias. De nada. Profe, cuando nombras los momentos constitucionales, que dijiste que nos íbamos a centrar en la parte del 53 y del 60. Del 53 no nos vamos a centrar en la parte del 53 y 60, Valentina. Lo que te digo es, cuando hablamos de que el primer momento constitucional fue en el 53 y 60, donde ingresaron los derechos civiles, los derechos de primera generación, que sepan por qué se entendió que fue un periodo largo y que no fueron 2 periodos distintos. Que sepan definir por eso, que no fue una reforma, que para mí sí lo fue, aclaro, pero ¿por qué no podía ser una reforma lo del 60? Y no fue una reforma lo del 60 porque la Constitución decía que no se podía reformar por 10 años, y a su vez, yo para reformar la Constitución, ¿qué necesito? Una convención constituyente votada por las 2/3 partes de los miembros del Congreso. ¿Pero esa era tu pregunta o me fui? No, sí, eso era, porque no entendía bien, o sea, entendía lo de los 3 momentos constitucionales, pero me faltó anotar esto que estabas diciendo, así que eso. Es una pregunta muy típica. El primer momento constitucional, te dicen 1853. No, 1853 no. Es 1853 a 1860. ¿Y por qué decimos que es 1853 a 1860? Y me tienen que explicar ustedes que es por esto que les acabo de decir, porque no se podía reformar la Constitución, porque en realidad en el 60 ingresa, 59 ingresa a Buenos Aires, se termina de cerrar en el 60, pero como no se podía reformar la Constitución, dijeron que fue un periodo de redacción que empezó en el 53 y terminó en el 60. Básicamente. Listo. Yo igual les voy a mandar por plataforma el tema para que el lunes 9:30 me manden el presente, ya que no están todos acá. ¿Qué más, chicos? Aprovechen para preguntar ahora, Profe, una pregunta. Hay que dar el presente antes de las 9, dijo, ¿no? 9:30. 9:30.
y ahí ya después va a mandar el link, hay que estar esperando nomás. Ahí yo ya me organizo, entre las 9:30 y las 10 me organizo con los que tengo y les voy pasando horarios tentativos. Sí. No, Y acabo de decir justamente que el proceso de sanción de leyes no voy a tomar. Y les voy mandando horarios tentativos. En general trato de respetarlo, en general también trato de salvar a sus compañeros, o sea que si los exámenes se extienden más de lo que se tienen que extender, es porque estoy tratando de salvar a alguien y no estoy tratando de matarlo. ¿Está? ¿hasta qué hora es lo más tarde que va a ser más o menos? Y depende, a ver, ustedes son bastantes, pero también tengo que tomar remanentes. O sea, yo en general para tomarle a los grupos de 4, no estoy más de media hora, de 4 de 5 personas, pero estimo que voy a tener 50 alumnos para rendir. Saca cuenta, voy a tomar a 10, más o menos 10 por hora, puedo estar 5 o 6 horas tomándoles a ustedes, más los remanentes. Ah, listo, perfecto. Gracias. De nada. Profe, una pregunta respecto a derechos, el pacto de derechos políticos y civiles y los económicos. O sea, ambos pactos comparten los mismos artículos. Uno está enfocado en los derechos. Tienen artículos muy parecidos al principio, sí. Y se promulgaron uno seguido del otro. O sea, no sé qué. Hay que profundizar en las diferencias en ese tema. Básicamente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos lo que te establece el pacto es la obligatoriedad de aplicarlos inmediatamente. El país los ratifica, del momento que se es ratificado y entra en vigencia, esos derechos los tenés, ¿está? Okay. Mientras que los económicos, sociales y culturales, el país desde el momento que los ratifica y entra en vigencia en el país, esos derechos se van otorgando de a poco, progresivamente, no tienen la obligación de otorgarlos y no tienen toda la misma obligación de otorgarlos de la misma manera, dependiendo de los recursos que tenga cada país. Los civiles son inherentes a la persona y de inmediata aplicación, sería eso. El de inmediata aplicación es el derecho de derechos civiles y políticos, sí. Mientras que el otro es progresivo. Bueno. Esa es la diferencia clave entre uno y el otro. Bueno, gracias. Más allá de los derechos que contiene cada uno, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Bueno. Van a tener que estudiar el fin de semana. Chicos, no se piensen, vuelvo a decir, si estudian, aprueban. Pero no se piense que es tan simple como fue un múltiple choice. Porque eso me pasó y eso lo vi el día del recuperatorio. Aclaro una cosa que me pasó también el día del recuperatorio. Me miran a mí, no miran pantalla, solamente tomo con cámara. No quiero que estén mirando para el costado, no quiero son grandes, chicos, ¿está? Es decir, el otro día tenía uno que lo veía como miraba la pantalla al costado y iba moviendo el mouse. Trato de no hacer sumarios, cosas muy alevosas puedo pedir un sumario, y un sumario para ustedes son 2 años afuera de la facultad. Así que, el preferible, el que no sabe, yo no los repruebo, yo les pongo ausente y rinden en otro momento. ¿Estamos? Bueno, esa fue la nota de color del día. Buen fin de semana, estudien, ya no contesto más nada, se lo contestan entre ustedes. ¿Está? Bueno, profe. Hasta luego, chicos. Listo, profe, gracias. Chao, gracias, profe.